Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que hemos organizado en mi grupo de investigación dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. Hemos querido acercar lo que son las técnicas de diagnóstico de la COVID-19 a la sociedad y hacerlo de una manera un poco explicativa o divulgativa. Y bueno, pues ya voy a pasar a presentar a las ponentes, que son la doctora Alicia Bord, es doctora en Ciencias Químicas, investigador postdoctoral de mi grupo de investigación en la Universidad de Alcalá, es premio extraordinario de doctorado, además podríamos decir que por partida doble, porque se lo ha otorgado la universidad y se le ha otorgado también la Sociedad de Condueños de los edificios de Alcalá, y además se lo ha entregado esta mañana, así que está de enhorabuena. Y después también nos va a hablar Belén Sánchez, que es investigadora predoctoral también aquí en la Universidad de Alcalá y es premio extraordinario del grado de Biología Sanitaria y no es más premios porque todavía su carrera acaba de comenzar, pero seguro que en un futuro pues también acabaremos presentándola con más todavía. Así que nada, les voy a dar ya la palabra, yo me voy a ocultar y ya cuando quieran pues pueden empezar. Bueno, yo soy Belén y voy a empezar hablando un poco de introducción del coronavirus. En primer lugar, ¿qué son los coronavirus? Bueno, pues los coronavirus son virus que son capaces de producir enfermedades y algunos de ellos se pueden transmitir entre animales y humanos, y a los que pueden hacer esto se los llama virus zoonóticos. Se conocen 7 tipos de coronavirus que pueden causar enfermedades respiratorias. Algunos de ellos pueden causar enfermedades leves, como un resfriado común, mientras que otros pueden llegar a causar neumonías. El primer coronavirus que se descubrió en 1966 fue el 229, el cual causa síntomas similares a una gripe. Un año más tarde apareció el coronavirus 33, que también provoca respiratorio superior. Más tarde, en 2002, aparece el SARS-CoV, que provoca la epidemia en China del síndrome respiratorio agudo grave, que sí que afecta al tracto respiratorio inferior. Un año más tarde, en los Países Bajos, aparece el coronavirus NL63, que provoca síntomas similares a una gripe. En 2005 aparece el coronavirus HKU1, que provoca enfermedades del tracto respiratorio superior. En 2013 aparece el MERS-CoV, que provoca el síndrome respiratorio de Oriente Medio y que se descubre por primera vez en Arabia Saudí. Y por último, y que tenemos más en mente, aparece el SARS-CoV-2 en 2019 en China, el cual puede afectar tanto al tracto respiratorio superior como inferior y es capaz de producir síndrome respiratorio agudo grave. En primer lugar, decir que los virus son seres inertes, es decir, son seres que no están vivos, por lo que necesitan infectar a una célula humana para poder generar múltiples copias y así infectar a más organismos y a más células. ¿Cómo van a conseguir entonces estos virus mantenerse entre nosotros? Pues transmitiéndose de unas personas a otras. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues en primer lugar van a entrar a través de las fosas nasales y se van a multiplicar en el interior y van a llegar hasta los pulmones. Entonces, ¿cómo van a transmitirse estos virus de unas personas a otras? Pues cuando, primero, una vez que entran los virus dentro del organismo, esta persona se vuelve infecciosa, es decir, se contagia y entonces es capaz de transmitir estos virus a otras personas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de las gotas que se dispersan al toser, hablar o estornudar a menos de 1,5 metros de otra persona y sin mascarilla, por tanto, por contacto directo o bien a través de las gotas que caen sobre superficies y que las dejarían contaminadas. Entonces, sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar esta transmisión? Pues en primer lugar, y como bien nos repiten en la tele, lavarnos las manos con jabón o con gel desinfectante. ¿Por qué? Pues vamos a hablar de la estructura para que podamos entender el porqué de tanto empeño en lavarnos las manos. En primer lugar, decir que los coronavirus son virus esféricos, como podéis ver, que tienen un diámetro de 100 a 160 nanómetros, es decir, que son virus muy, muy, muy pequeños. Después tienen una envoltura que está formada por una doble capa de lípidos que lo va a proteger y que esta envoltura es la que se va a degradar al lavarnos las manos
y con jabón o con gel hidroalcohólico. Por eso es tan importante lavarnos, porque al lavarnos se destruiría esta capa y dejaríamos inactivo al virus. Después tenemos el RNA del virus, que está protegido por la envuelta que acabo de comentar y que es donde el virus guardaría su información genética. En este caso se llama ácido ribonucleico, ARN o RNA por sus siglas en inglés. Después, este RNA que he comentado contiene la información necesaria para que el virus pueda generar sus proteínas. Y dentro de estas proteínas destacamos la proteína S, que es la que acabáis de ver en la imagen. Esta proteína S es muy importante porque es la que le da la forma al virus, la forma de corona, que tanto se habla. Después tenemos la proteína E o de envuelta, que forma parte de la doble capa de lípidos que hemos comentado antes, la proteína M, que también forma parte de esa doble capa lipídica, y la proteína N, que se encuentra en el interior del virus unido al RNA y que es la proteína de la nucleocápside. De todas estas proteínas queremos destacar la proteína S, que va a ser muy importante porque es la que va a utilizar el virus para entrar en contacto, para entrar en contacto con la célula humana y por tanto poder infectarla. Entonces hemos dicho que el virus va a entrar a través de las vías respiratorias y una vez dentro se va a ir multiplicando hasta llegar a los pulmones. Pero una vez que están los pulmones, ¿cómo se la va a ingeniar ese virus para poder entrar dentro de la célula pulmonar? Bueno, pues vamos a ampliar esa célula para ver qué es lo que va a ocurrir en su interior. Una vez que el virus llega, a través de su proteína S, va a reconocer un receptor que se encuentra en la célula pulmonar y que se llama AC2. Una vez que lo reconoce, este receptor le va a dar paso al interior de la célula. A continuación, la membrana de la célula va a envolver al virus y lo va a introducir al interior. Una vez en el interior, el virus deja libre su RNA, es decir, su material genético, y como hemos dicho, los virus necesitan la maquinaria de las células para copiarse y generar múltiples copias y así infectar a más células. Entonces, lo primero que se va a copiar es el RNA del virus. Este RNA va a viajar a otro componente de la célula que se llama retículo endoplasmático rugoso, donde se van a empezar a sintetizar y se van a empezar a generar las proteínas del virus. Por una serie de procesos, estas proteínas se van a ir uniendo y en su interior van a englobar a una molécula de RNA del virus, dando lugar así a nuevos virus en el interior de la célula pulmonar, que posteriormente saldrán al exterior para infectar a nuevas células. Por tanto, después de esto, lo que hemos visto que la célula, después de hacer todo el trabajo sucio, va a morir destruida por el virus y el virus, por tanto, es un vil parásito de la célula. ¿Cómo puede saber el sistema inmune que hay una célula infectada, que hay una célula con virus dentro? Bueno, pues para ello la célula tiene unas herramientas y una de ellas es expresan en la superficie este receptor que se llama MHC1, que lo que hace es expresar las proteínas del virus. ¿Cómo consigue estas proteínas? Estas que el virus le obliga a la célula a generar, como ha contado antes mi compañera, son las que aprovecha para enseñar. ¿Enseñárselas a quién? Al sistema inmune, vamos. ¿A quién en concreto? A los linfocitos T. Los linfocitos T son células del sistema inmune que están dando vueltas por el organismo en busca de virus, de células infectadas. Entonces, cuando ven estas proteínas expresadas con sus receptores, las reconocen y así se dan cuenta que dentro de esa célula hay una infección. Entonces, dan la señal de alarma avisando al sistema inmune que hay una infección en el organismo. Vale. Y aún así, la célula infectada, para poder ayudar a esta célula infectada, lo que hacen los linfocitos es liberar unos compuestos tóxicos que se llaman quimioquinas y citoquinas, que lo que hace es eliminar a la célula infectada, así ayudando a las vecinas. Estos compuestos que libera también lo que hacen es llamar a otros linfocitos para ayudar a combatir esa infección. Pese a todo este trabajo del sistema inmune, la célula infectada muere, pero ya se ha puesto en marcha una maquinaria del sistema inmune para combatirlo. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues formar anticuerpos. Y hay muchos tipos de anticuerpos en el organismo, como podéis ver. Voy a sacar el puntero, perdonad. Aquí.
Hay muchos tipos de anticuerpos, pero vamos a centrarnos, bueno, y todos estos anticuerpos reconocen las distintas proteínas que hemos comentado que el virus presenta, pero nosotros nos vamos a centrar en dos anticuerpos, en las inmunoglobulinas M y inmunoglobulinas G. Perdonad que no lo he comentado antes, inmunoglobulina y anticuerpo es lo mismo, significa lo mismo, ¿vale? Voy a hablar de ello indistintamente. Vale, de todas las proteínas del virus, o sea, nos vamos a centrar en la proteína S y N. ¿Por qué? Porque las personas infectadas con COVID solo se han detectado anticuerpos frente a la proteína S y a la proteína N. Es decir, el organismo ha generado respuesta frente al virus reconociendo la proteína S, generando inmunoglobulinas M, también frente a la proteína N, y lo mismo ha hecho con las inmunoglobulinas G, frente a la proteína S y frente a la proteína N. Aún así, las más importantes, y ahora más adelante os contaremos por qué, y en las que más se utilizan y se miran son las inmunoglobulinas M y S. Vale, pues ¿cuánto tarda el organismo en generar toda esta defensa que os estoy comentando? ¿Cuánto tarda en reaccionar frente al virus? Para eso vamos a ver las fases de la enfermedad. Desde que una persona se infecta con el virus, pasa un periodo en el cual no presenta síntomas. A este periodo lo vamos a llamar fase 0 o preasintomática. A partir del momento de la aparición de los síntomas es cuando empieza a aumentar en nuestro organismo la concentración de virus que tenemos, es decir, los niveles de virus que hay dentro de nosotros. Más o menos este aumento dura una semana y es lo que denominamos fase 1. A partir de ahí, la concentración de virus en nuestro organismo empieza a desaparecer poco a poco. Una semana después de la aparición de los síntomas es cuando nuestro sistema inmune reacciona y empieza a proporcionar y a generar inmunoglobulina M. Estos niveles empiezan a aumentar a partir de lo que llamamos fase 2, que es esa primera semana desde la aparición de los síntomas, y por eso cuando se dice que cuando presentamos solo inmunoglobulina M es un indicador de que estamos todavía en una fase temprana de la enfermedad, ya que hasta la segunda semana de la aparición de los síntomas nuestro organismo no empieza a generar inmunoglobulinas G. Estas inmunoglobulinas empiezan a aumentar, como hemos comentado, y se prolongan durante bastante tiempo, pero no se sabe exactamente o con certeza cuánto duran. En ellos está todavía. Vale. ¿Cómo funcionaría el sistema inmune para defender a una célula pulmonar, como hemos comentado anteriormente, frente al virus? Vale, pues si en nuestro organismo tenemos respuesta inmune específica, que es la aparición de estos anticuerpos, cuando un virus intenta entrar, como ha comentado mi compañera, en la célula, lo reconocen los anticuerpos que están en el organismo y impiden que lo reconozca el receptor y entre dentro. Estos anticuerpos en concreto se llaman neutralizantes porque son los que reconocen la proteína S, que es la que se unía con el receptor. Por eso son tan importantes. A continuación vamos a hablar de unos términos que se utilizan mucho en televisión y que son muy importantes en cuanto a pruebas diagnósticas, que son la especificidad y la sensibilidad. Bueno, en primer lugar, tenemos en cuenta que una prueba diagnóstica nos puede dar resultados positivos o negativos, pero también nos puede dar resultados equivocados, que pueden ser falsos positivos o falsos negativos. ¿De qué va a depender esto? Pues de la sensibilidad y de la especificidad. Por tanto, ¿qué es la especificidad? Pues se define como la capacidad que tiene una prueba para identificar los individuos sanos o verdaderos negativos. ¿Y cómo se va a medir? Con el porcentaje de verdaderos negativos del total de negativos. Un poco para aclarar esto con un ejemplo, si una prueba diagnóstica nos diera que 100 personas son negativas, si esta tiene una especificidad del 90%, quiere decir que 90 de esas personas serían sanas, mientras que 10 serían enfermas. Posteriormente, la sensibilidad se define como la capacidad de una prueba para detectar los individuos enfermos o verdaderos positivos. ¿Y cómo se mide esto? Pues con el porcentaje de verdaderos positivos del total de positivos. Para aclarar con un ejemplo, pues si en una prueba nos da 100 individuos positivos, si esta tiene una sensibilidad del 70%, quiere decir que 70 de esos individuos son enfermos, mientras que 30 son sanos.
Entonces, teniendo estos conceptos claros, vamos a pasar a hablar de las diferentes pruebas diagnósticas para COVID-19. Entonces, tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Dentro de las pruebas directas, lo que van a hacer es detectarnos el virus y, por tanto, nos van a informar de si tenemos una infección actual en este momento. Por otro lado, las pruebas indirectas nos van a detectar anticuerpos y, por tanto, nos van a informar de si hemos pasado o no esa enfermedad. Dentro de las pruebas directas vamos a distinguir dos tipos, la PCR, que nos va a detectar el RNA del virus, y el test de antígeno, que nos va a detectar antígenos, es decir, proteínas del virus. Y dentro de las pruebas indirectas vamos a tener el ELISA y los test serológicos rápidos, y ambos nos van a detectar anticuerpos. En primer lugar, nos vamos a centrar en las pruebas directas y en la PCR. Entonces, la prueba más adecuada para determinar la presencia del virus es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Y esta es una técnica muy usada en los laboratorios de biología molecular. En primer lugar, ¿qué nos va a medir esta prueba? Pues esta prueba nos va a determinar la presencia de material genético del virus en la muestra, es decir, la presencia de algunos de los genes del virus. Se pueden determinar de 1 a 3 genes diferentes del virus y los más comunes o los que más se suelen utilizar son el gen S o de la espícula, el gen E o de la envuelta y el gen N o de la nucleocápside. Además, el RNA es muy inestable, es muy fácil que se degrade, por lo que en la PCR también se suele detectar la presencia de algún gen humano para ver como control de que no se nos ha degradado la muestra. ¿Cómo se va a tomar esta muestra? Bueno, como hemos dicho, el virus entraba a través de las fosas nasales y se iba a multiplicar en todo el tracto respiratorio, sobre todo en las mucosas internas de nariz, boca y pulmones. Por tanto, es ahí donde vamos a tomar la muestra. Por lo general, se toma sobre todo en la vía nasofaringea y orofaringea, aunque en pacientes más graves también podría tomarse del tracto respiratorio inferior. Esta muestra se va a tomar con una torunda, que es un bastoncillo de palo largo que se va a introducir en un medio de conservación, se sella para su transporte y sobre todo el momento óptimo para la toma de muestras sería al principio de la infección. Ahora vamos a hablar de qué consiste la técnica. Bueno, pues la PCR podemos distinguir dos fases claramente diferenciadas. Una primera parte que sería la obtención del RNA del virus y una segunda parte que sería la PCR en sí. Entonces, esta primera parte de obtención del RNA viral es una fase preanalítica, es decir, previa a la técnica en sí, y en todo este proceso el manejo de las muestras se va a llevar a cabo en campanas de alta seguridad biológica porque todavía tenemos el virus vivo, bueno, vivo, entre comillas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inactivar este virus. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Añadiendo a la muestra un tampón, que es una solución que contiene sales de guanidina y detergente, que lo que van a hacer es inactivar el virus. ¿Por qué? Porque van a conseguir romper, es decir, van a degradar esa envuelta que tiene el virus para proteger su material genético. Y una vez que se degrada esta, nos quedamos con el RNA del virus. Bueno, tras una serie de procesos nos quedamos finalmente con el RNA. Y ahora vendría la siguiente fase, que es la PCR. La PCR ya he comentado que es una técnica que se utiliza mucho en los laboratorios de biología molecular. Esta utiliza enzimas que son proteínas que actúan como herramientas automáticas. Entonces, como el DNA, bueno, estas enzimas, que no lo he dicho, perdonad, van a ser capaces de copiar el DNA. Entonces, como el DNA es un polímero, a estas enzimas se las llama polimerasas. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que tenemos RNA del virus. Pero como estas enzimas que hemos hablado, que se llaman polimerasas, solo copian DNA, primero vamos a utilizar otra enzima que se llama transcriptasa reversa, que nos va a convertir este RNA del virus en DNA, que tiene 2 cadenas y que además es mucho más estable, por lo que reducimos así el riesgo de que se nos degrade la muestra. Entonces, una vez que tenemos el DNA, para que la polimerasa pueda actuar, necesitamos que estas 2 hebras se separen.
No obstante, la polimerasa no nos va a copiar todo el DNA del virus, sino solamente los genes que a nosotros nos interesan. Por tanto, vamos a utilizar unos cebadores, que son unos fragmentos cortos de DNA, que se van a unir al principio de la región que nos interesa copiar y le van a indicar así a la DNA polimerasa dónde tiene que unirse para empezar a copiar. Por tanto, si recapitulamos, tenemos las dos hebras de DNA que ya se nos han abierto, la región que nos interesa, que está señalada en verde, se unirían los cebadores al inicio de la región de interés, vendría la polimerasa y comenzaría a copiar formándonos dobles cadenas de DNA. De manera que este proceso se repetiría n veces. Generalmente se repite 30 veces, por lo cual al final del proceso tendríamos 2 elevado a n, en este caso 2 elevado a 30, copias de DNA. Por tanto, si hacemos la cuenta, tendríamos más de 1.000 millones de copias de DNA. Por eso se dice que la PCR es una técnica tan sensible, porque aunque solo tengamos de 4 a 10 virus en la muestra, se nos van a generar tantas copias que vamos a ser capaces de detectarlo. Entonces, además, para completar este proceso, a la vez que se van copiando estas moléculas de DNA, se va añadiendo una molécula fluorescente. De manera que por cada copia tendremos una molécula y, por tanto, a más fluorescencia indicará más copias y, por tanto, será una PCR positiva y tendremos el virus. Entonces, si tenemos una muestra que no tiene coronavirus, no se detectaría fluorescencia, por tanto, sería un resultado negativo. Mientras que si tenemos una muestra que sí que tiene coronavirus, sí que detectaríamos esa fluorescencia y por tanto daríamos un resultado positivo. Y para explicarlo mejor, los resultados que podemos obtener de una PCR serían pues, un resultado positivo en PCR, indica que el individuo es infeccioso, es decir, que tiene el virus en ese momento y puede transmitirlo a los demás. ¿Esto cuándo puede ocurrir? Pues o bien cuando el individuo está manifestando la enfermedad o cuando todavía no tiene síntomas, pero está en una fase presintomática, pero no obstante, aunque no tenga síntomas, es infeccioso y puede contagiar a los demás. O podemos tener una PCR negativa. Y en este caso, ¿cuándo puede ocurrir esto? Pues o bien cuando el individuo no ha estado expuesto al virus, o bien cuando el individuo todavía tiene tan poca cantidad de virus que no es capaz de detectarse por la PCR. No obstante, lo que sí que se puede afirmar con una PCR negativa es que en el momento de la toma de muestras ese individuo no era contagioso. Entonces, ahora voy a comentar un poco las ventajas y las limitaciones de la PCR. Bueno, como ventaja, sobre todo destacar que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Además, permite detectar cantidades muy pequeñas de virus. Y es una técnica muy estandarizada, por lo que se comercializan los reactivos y tiene un protocolo establecido por múltiples casas comerciales y nos permite analizar una gran cantidad de muestras a la vez. Como limitaciones, pues como ya he comentado, que el RNA del virus es bastante inestable. Además, existe riesgo en la toma de muestras porque es muy incómoda y algunos pacientes pueden estornudar o toser. Además, requiere del uso de instrumentos complejos y, por tanto, de personal cualificado para usarlos. Tiene un tiempo de análisis elevado, entre 4 o 6 horas, y, por tanto, el coste es elevado. Seguimos con las pruebas directas y ahora nos vamos a centrar en los test de antígenos, que serían el test rápido, homólogo, por así decirlo, a la PCR. Y en este caso, bueno, ¿qué mide esta prueba? Pues como su propio nombre indica, nos mide antígenos. ¿Y qué son estos antígenos? Pues son proteínas del virus. Sobre todo hay test de antígenos para la proteína S o de la espícula y para la proteína N o de la nucleocáside. Además, los antígenos sobre todo los vamos a poder detectar en fases tempranas de la infección, que es cuando se recomienda este test de antígenos. Después, ¿qué tipo de muestras se toma en este caso? Pues igual que antes, como lo que queremos detectar es el virus en sí, vamos a tomar la muestra en aquellos lugares donde podemos encontrarlo. Y en este caso, sobre todo, se utiliza el hisopo nasofaringeo. Ahora, ¿en qué consiste esta técnica? Bueno, pues consiste en la separación de unos componentes que tiene la muestra a lo largo de un soporte de plástico y se va a basar en los diferentes comportamientos que tienen estos componentes a lo largo del soporte. Ahora, más en profundidad, nosotros lo que veríamos al comprar el test de antígenos sería una carcasa blanca como la que aparece en la imagen, que dentro de ella contendría un soporte de plástico,
una almohadilla, que es donde se va a depositar la muestra, una zona de interacción, que en esta zona tendríamos anticuerpos frente al coronavirus que están unidos a oro, bueno, anticuerpos de humanos frente al coronavirus unidos a oro. ¿Por qué están unidos a oro? Es porque cuando se juntan muchas moléculas de este oro coloidal, lo que hacen es que nos van a dar un color y es lo que nosotros vamos a poder ver, a poder detectar, es la señal. Y también tenemos en esta zona de interacción un anticuerpo control, que será el que siempre se va a tener que unir para poder ver que el test ha funcionado correctamente. Después tendríamos una línea T. En esta línea tenemos esos mismos anticuerpos humanos frente al coronavirus, pero esta vez fijados al soporte. Luego tenemos a continuación una línea C, que va a tener anticuerpos que reconocen a mis anticuerpos control, y en esta línea C siempre se van a tener que unir esos anticuerpos control, como he comentado antes, y una almohadilla de absorción. Bueno, pues en caso de que tuviéramos una muestra que fuera positiva para coronavirus, tendríamos antígenos en esa muestra. Por tanto, estos antígenos serían reconocidos por esos anticuerpos humanos frente a COVID que viajarían y a su vez serían reconocidos por el anticuerpo que teníamos inmovilizado en la línea T. Por tanto, aquí estos anticuerpos se me quedarían retenidos y lo que veríamos al ver tantas bolitas de oro sería una línea roja en la línea T, como podemos ver arriba en la carcasa blanca. A la vez, como he dicho, los anticuerpos control siempre se tienen que unir a la línea C. Por tanto, un resultado positivo lo vería como dos bandas rojas en la carcasa blanca. En caso de una muestra que no tuviera antígenos, no se me uniría nada a los anticuerpos frente a coronavirus. Por tanto, en la línea T no observo señal. Sin embargo, el anticuerpo control, que siempre se me va a unir, sí que se une a la línea C y observo una línea roja. De manera que, interpretando los resultados más claramente, podríamos tener dos líneas rojas, me indica un test de antígeno positivo, por tanto el individuo tiene el virus y es infeccioso, es decir, es capaz de transmitirlo a otras personas. Que el test solo vea una banda en la línea C, entonces es un test de antígeno negativo, pero hay que tener cuidado porque esto simplemente me indica que este test no es capaz de detectarlo, pero no me excluye que no tenga la enfermedad, porque estos test tienen muy baja sensibilidad y especificidad. Y si tuviéramos muy pocos virus, no sería capaz de detectarlos. Y por último, podríamos ver un test de antígeno no válido, que sería, como he comentado, cuando no sale banda en la C o cuando sale una banda en la T pero no en la C, o resultados diversos. Pero entonces lo único que podemos sacar de conclusión es que no nos vale para nada. Habría que repetirlo de nuevo. En cuanto a las ventajas y limitaciones de esta técnica, pues como ventajas tenemos que puede implementarse en la cabecera del paciente, que no necesita equipos especializados, que el tiempo de análisis es muy corto, de 15 a 20 minutos, cuesta mucho menos y permite testar a un gran número de población y de forma rápida. En cuanto a limitaciones, pues que su sensibilidad y su especificidad es bastante limitada, necesita personal cualificado también para la toma de muestra, nos permite detectar cualitativamente el antígeno, es decir, no lo puede cuantificar, que sí que podía hacerlo la PCR. Un resultado negativo, como acabo de decir, no nos descarta que tengamos COVID-19. Además, no nos detecta el virus en etapas tardías de la diseminación viral, que quiere decir esto, que cuando empezamos a tener poco virus en el organismo, no va a ser capaz de detectárnoslo. Y además es poco reproducible, puesto que dependerá de la casa comercial que nos ofrezca el test. Como os ha comentado antes mi compañera y ella ha explicado las pruebas directas, yo voy a centrarme en las pruebas indirectas. Es decir, cuando el organismo ha reaccionado frente a la presencia del coronavirus en el organismo. Vaya. Entonces, vamos a empezar primero con la prueba del ELISA. Vale, esta prueba se llama inmunoabsorción enzimática o ELISA, entonces vamos a referirnos a ella como ELISA, que es más corto, y también se están haciendo inmunoensayos de quimioluminescencia o CLIA. Entonces, si os han hecho ya la prueba, podéis tener cualquiera de estas dos. Ambas son muy similares, van a detectar lo mismo, se realizan prácticamente igual, por eso las vamos a explicar conjuntas. Lo primero, ¿qué es lo que miden estas pruebas? Vale, pues miden la respuesta del organismo, por eso si el organismo se ha enfrentado al virus,
Responde generando anticuerpos, como hemos comentado anteriormente. ¿Y esos anticuerpos dónde se encuentran? Bueno, pues se encuentran circulando por el organismo, en nuestro torrente sanguíneo, ¿vale? Y eso es lo que queremos detectar. ¿Vale? ¿Qué tipo de muestra se necesita tomar? Pues como hemos comentado, necesitamos los anticuerpos que están en el torrente sanguíneo. Así que para ello vamos a sacar sangre. Pero esto tiene que realizarlo el personal sanitario. Esta sangre lo que vamos a hacer es centrifugarla para obtener ¿el qué? Para obtener esa parte amarilla que se llama suero o plasma. También hay test de ELISA o de CLIA que se realizan con sangre directamente, pero son más sensibles y más específicos si los realizamos con suero o plasma. Aún así se pueden realizar. Vale, pues vamos a ver las partes de este ensayo. Se realizan en una placa de plástico, como podéis ver en la imagen, que tiene 96 pocillos. Y como son muy pequeños, voy a ampliar una vista vertical para que veamos qué es lo que ocurre. Os voy a separar lo que ocurre en un ELISA y en un CLIA para que veáis las diferencias, pero vais a ver que funcionan igual. Lo primero es que tienen unido al plástico. Bueno, pues unido al plástico, el CLIA tiene unas bolas magnéticas, que son estas que he dibujado en rojito, y el antígeno. ¿Qué era el antígeno? Es la proteína del virus. Entonces tienen directamente unido, bien con las bolas magnéticas en el CLIA o sin nada directamente al plástico, tienen la proteína del virus. A continuación, ¿qué es lo que iría en este ensayo? En este ensayo irían los anticuerpos frente al coronavirus que queremos determinar, es decir, las IgGs o las IgMs. Esto sería la muestra, esto es lo que nosotros queremos determinar, la respuesta del organismo frente al virus. A continuación, ¿qué es lo que viene? Vienen unos anticuerpos que llamamos secundarios porque van después, que son los que se van a unir a los anticuerpos frente al virus. Este anticuerpo secundario tiene unido, que es esto de aquí, una enzima, ¿vale? Estas enzimas lo que hacen es que al añadirles un sustrato reaccionan generando un producto y también dan color en el caso del ELISA o luz en el caso del CLIA. Vale, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en estos ensayos cuando una persona tiene anticuerpos y cuando no los tiene. He representado el ELISA, pero como habéis visto el CLIA funciona exactamente igual. Vale, pues si tenemos una muestra de sangre, suero o plasma, como he comentado, de una persona que tiene anticuerpos, es decir, su sistema inmune ha reaccionado, es decir, se ha enfrentado al virus, al añadirlo, estos anticuerpos reconocen la proteína del virus, igual que lo reconocerían en nuestro sistema inmune, porque para eso los genera, para que cuando se vuelvan a encontrar con el virus se unan rápidamente. En cambio, una persona que no se ha enfrentado al virus no los tiene, por lo tanto, cuando yo lo añado al pocillo, pues no se une nada porque no tiene nada que lo reconozca. A continuación vamos a retirar la muestra y vamos a lavar bien. Y vamos a añadir el anticuerpo secundario que os he comentado anteriormente con esa enzima unida. Al añadirlo, este anticuerpo secundario reconoce al anticuerpo primario, que es el anticuerpo frente al virus. Esto sucede en las personas que tenían anticuerpos. En las personas que no lo tenían, al no tenerlos, no tiene nada que unirse. Este anticuerpo no reconoce nada aquí. Volvemos a retirar el anticuerpo secundario y a lavar y por último vamos a añadir el sustrato. Al añadir el sustrato, ¿qué es lo que sucede? En las personas que tenían anticuerpos, es decir, han reaccionado frente al virus, tienen los anticuerpos secundarios con la enzima, van a reaccionar generándonos color. ¿Qué es lo que vamos a medir? Este cambio de color. Mientras que una persona que no se ha enfrentado al virus, que no tiene anticuerpos, pues no tiene ninguna señal. Vale, ¿cómo serían los resultados que obtenemos? Pues esta sería nuestra placa del ensayo, en la que vamos a realizar todo el proceso que os he comentado anteriormente y estos serían los resultados que obtendríamos. Veríamos distintas variaciones de color para que lo veamos más claro, ampliado en un pocillo. Necesitamos, muy importante, equipos de lectura. En el caso del ELISA, como hemos visto, son cambios de color y en el caso del CLIA son cambios de luz. Por lo tanto, necesitamos bien un equipo que mida diferencias de color o diferencias en la cantidad de luz.
una persona, en un pocillo que hemos añadido de la muestra de una persona y ha cambiado de color, significa que tiene anticuerpos frente al coronavirus. Por lo tanto, se ha enfrentado a él. Y una persona que es negativa no los tiene. Los resultados nos los va a dar en valores en unidades, es numérico. Valores de absorbancia en el caso del ELISA o valores de luminiscencia en el caso del CLIA. Pero muy importante de esta técnica es que es cuantificable, que puede decirnos exactamente la concentración de anticuerpos que tenemos en el organismo circulando. Vale, ¿cuáles son las ventajas? Pues como he comentado, es una técnica muy sensible y específica, es cuantitativa, muy robusta, hay un montón de kits comerciales y hasta los hospitales y los centros de investigación han desarrollado sus propios kits para analizar. Da información del historial del paciente. ¿Por qué? Porque como os he comentado anteriormente, la presencia solo de inmunoglobulina M se asociaba a unas primeras fases de la enfermedad, mientras que si ya presentas inmunoglobulina G, tiene que haber pasado mínimo 2 semanas desde la aparición de los síntomas, por lo tanto ya estarías en una fase tercera o más avanzada de la enfermedad. Completa la eficacia diagnóstica de la PCR, porque como ha comentado mi compañera, la PCR te indica si tienes la presencia o no del virus, pero tú puedes dar negativo en una PCR, pero porque ya no tienes presencia del virus al haberlo pasado. Esto nos dice el historial del paciente, que aunque no tengas el virus en ese momento, sí lo has tenido en el organismo. Y bueno, aproxima temporalmente la fase, que es lo que os he comentado anteriormente. ¿Pero qué limitaciones tiene? Bueno, pues que requiere de uso de equipos especializados. Como os he comentado, necesitamos un equipo en concreto para medir el color o la luz y instrumentos específicos. El personal es cualificado, ya que la técnica, pues como veis, lleva bastantes pasos. Eso hace que el tiempo de análisis sea de 4 a 6 horas y que tenga un coste elevado, ya que utiliza anticuerpos. Vale, pues ahora a continuación voy a continuar con las pruebas. Perdón. A ver, que no quiere ahora. Vamos a continuar con las pruebas indirectas y luego al final pues ya realizaremos un turno de preguntas de las pruebas indirectas. Dentro de las pruebas indirectas nos quedaba por ver los test rápidos, que son los que vamos a comentar ahora. Vale. Estos test rápidos o inmunocromatografías de flujo lateral, ¿vale? ¿Qué miden? Bueno, pues miden exactamente lo mismo que del ELISA, por eso ya os lo vuelvo a poner aquí rápido. Vamos a ver la respuesta al organismo y para ello necesitamos determinar anticuerpos que se encuentran en la sangre. Anticuerpos o inmunoglobulinas que, como os he comentado, era lo mismo. Vale, pero en este ensayo, ¿dónde se toma la muestra? Vale, pues la muestra se toma de sangre capilar, es decir, es un pequeño pinchazo en el dedo que nos va a proporcionar unas cuantas gotas de sangre, que es lo mismo que ocurre con lo que tienen que realizar los diabéticos para poder medirse la glucosa en sangre. Es decir, no necesitamos personal sanitario para obtener la sangre y la muestra de sangre es muy pequeña. Vale, ¿en qué consiste este ensayo? Os voy a contar las partes, pero voy a ir rápido porque se parece mucho al ensayo de antígenos que ha comentado mi compañera. Entonces, vamos a ver que se parece mucho con algunas diferencias. Tiene el soporte de plástico, la zona de interferencia, tiene la zona del antígeno. Como veis, también tiene un anticuerpo control conjugado con oro, como ha comentado mi compañera, pero aquí en vez de tener otro anticuerpo, lo que tenemos es la proteína del virus conjugado con oro. Vale, tenemos la zona de unión de los anticuerpos. Aquí vamos a distinguir entre inmunoglobulina M e inmunoglobulina G y la zona control, donde se tienen que unir siempre los anticuerpos control para saber que el test ha funcionado correctamente. La almohadilla. Y aquí es donde vamos a añadir la muestra de sangre. Una muestra de sangre, como os estoy mostrando, positiva, es decir, que tiene anticuerpos frente al virus, lo que va a hacer es conjugarse
es decir, unirse a la proteína, como pasaba en el ELISA que hemos visto anteriormente, y a continuación van a viajar uniéndose a la zona de unión que tiene cada uno de ellos. Esto nos va a generar el oro coloidal, que nos va a dar las líneas rojas, que son las que vemos. Vale, pues, ¿qué pasaría si una persona con anticuerpos realiza este ensayo? Vale, pues va a añadir una muestra de sangre capilar del dedo, como hemos comentado anteriormente, y efectivamente se va a conjugar y vamos a tener las 3 bandas, vamos a tener 3 líneas, mientras que una persona sin anticuerpos, como vemos aquí, no ha reaccionado su organismo frente al virus, no tiene nada a lo que unirse, pero lo que sí va a viajar siempre es la línea control, generándonos una línea. Anticuerpos siempre tienen que viajar. Vale, vamos a ver cómo interpretaríamos los resultados obtenidos. Si solo tenemos una muestra, una línea y es la control, es que esa muestra es negativa. En cambio, si tenemos 2 líneas, siempre que sea la control y luego otra línea que es la inmunoglobulina G. Esto es una muestra positiva. Este individuo ha reaccionado frente al virus y ha generado inmunoglobulina M. También podemos tener el control y inmunoglobulina G, también sería un resultado positivo, ya de una etapa más avanzada. Y otro resultado posible es tener las 3 líneas, que también sería un resultado positivo y ya que tenemos los 2 anticuerpos. Vale, pues para terminar, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de esta técnica? Que se puede realizar en cualquier sitio, en la cabecera del paciente, que no necesitamos ningún equipo especializado ni personal cualificado, porque habéis visto que es muy sencilla la técnica. El tiempo, por lo tanto, es muy corto, en 20 minutos se puede realizar, tiene un precio muy asequible, también permite testar a un número de población muy elevado de manera muy rápida y hay una gran variedad de pruebas comerciales disponibles. ¿Cuál es el problema? Los bajos niveles de sensibilidad y de especificidad de esta técnica. Cuando un resultado nos da positivo, sí nos indica que tu cuerpo ha reaccionado frente al virus y que tienes anticuerpos, pero un resultado negativo no te asegura que no lo hayas pasado, ya que los niveles de anticuerpos de forma natural van disminuyendo en el organismo. Por lo tanto, puede ser que tu nivel en el organismo ya de anticuerpos sea muy bajo y esta técnica no sea lo suficientemente sensible para detectar la presencia. Es cualitativo, es decir, nos va a decir si lo tienes o no lo tienes, no cuánto tienes, y no se utiliza en hospitales normalmente por su baja sensibilidad, como os he comentado, ya que viene muy bien como el test de antígenos para testar de una forma rápida y te puedes fiar bastante bien de un resultado positivo, pero un resultado negativo no es excluyente. Vale, si ¿alguna pregunta? Bueno, página. Sí. Vale, a continuación vamos a intentar resolver una de las preguntas más comunes y que oímos un montón en la calle. ¿Cuándo es preferible hacerse una PCR y cuándo un test serológico? En primer lugar, una PCR va a ser interesante cuando hemos presentado síntomas compatibles con COVID-19, cuando hemos estado en contacto con una persona que ha dado positivo o bien que presenta síntomas de COVID. ¿Y cuándo se debería realizar? Pues pasados 2 o 3 días en que, desde el último contacto con esa persona positiva o con esa persona que ha presentado síntomas. Y ahora, ¿cuándo hay que hacerse una ELISA? Pues es interesante cuando hemos padecido síntomas de COVID en el pasado y no nos han hecho una PCR, cuando hemos estado en contacto con una persona positiva o con síntomas, pero hemos dado negativo en la PCR, y cuándo debe hacerse, pues pasados 15 días desde el último contacto con la persona positiva o con la persona con síntomas. ¿Por qué? Porque en esos 15 días vamos a dejar tiempo a que esos anticuerpos se empiecen a generar y podamos detectarlos. Antes no los podríamos detectar. Ahora, en esta tabla vamos a hacer a modo de resumen, pero voy a sacar el puntero para poder señalar. Hemos dicho que vamos a hacer una tabla de resumen entre la relación que hay en las pruebas diagnósticas y las diferentes fases de la enfermedad. Entonces, tenemos 2 tipos de pruebas, hemos hablado, las directas y las indirectas. Dentro de las directas teníamos la PCR, que detectaba el RNA del virus, y el test de antígeno, que detectaba proteínas del virus. Y el ELISA, que detectaba IgMs e IgGs, es decir, anticuerpos.
Ahora bien, ¿qué pasaría en una fase 0 o asintomática? Pues en la PCR nos daría positivo, detectamos el virus en la muestra. El test de antígenos, al estar empezando con la infección, tendríamos muy poca cantidad de virus, por lo que no sería capaz de detectarlo, por lo que da negativo, y damos negativo en anticuerpos, porque todavía no hemos generado defensa. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Que somos contagiosos y tenemos que aislarnos. Después, en la fase 1, que se correspondería con la primera semana, la PCR nos daría un resultado positivo. Estamos llegando al pico, es decir, a la cantidad más alta que vamos a tener de virus en el organismo. Esto ya lo podemos detectar también con el test de antígeno, por lo que este también daría positivo. Y después, en cuanto al ELISA, podríamos haber empezado ya a generar anticuerpos IgM, por lo que podríamos tener un resultado positivo en IgM, pero todavía no en IgG, que tardan más en generarse. Conclusión, como tenemos virus, que hemos visto que tenemos la PCR positiva, somos contagiosos y tenemos que aislarnos. Ahora, en la fase 2, la PCR, al ser tan sensible, nos sigue detectando la presencia del virus a pesar de que ya estemos bajando ese pico. Es decir, estamos bajando los niveles, pero al ser tan sensible todavía lo detecta, somos positivos. El test de antígeno ya no es capaz. Y en cuanto al ELISA, nos daría positivo en IgMs, como hemos visto antes, y ahora también positivo en IgGs, porque ya han empezado a generarse también estos anticuerpos. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Como tenemos virus todavía en el organismo, somos positivos y tenemos que aislarnos. Ahora, en la fase 3, ya damos negativo en la PCR, damos negativo en el test de antígeno y ahora damos positivo tanto para IgM como para IgGs. Es decir, tenemos anticuerpos. Como conclusión, ya no tenemos virus en el organismo, puesto que la PCR nos ha dado negativa. Y al tener anticuerpos, podríamos considerar que hemos superado la enfermedad. Ahora, en la fase 4, seguimos dando negativo en la PCR, negativo en el test de antígenos, y ahora en el ELISA podríamos dar positivo o negativo en IgM, porque si os acordáis, la IgM empezaba a caer antes, es decir, se generaba antes que la IgG, pero empezaba a caer también antes, así que podríamos negativizar, y positivo en IgGs. Conclusión de esta fase, que no tenemos virus en el organismo, no somos contagiosos y hemos superado la enfermedad. Vale, pues para terminar vamos a haceros un esquema muy rápido de que si te hacen una prueba de PCR, cómo identificar cuál es el test y cómo interpretar ese resultado, porque al final es como lo que queríamos en este taller que os llevarais. Entonces, lo primero, qué tipo de muestra te han realizado, si la muestra ha sido con una torunda o te han sacado sangre, eso nos va a ayudar a identificar la técnica. Por otro lado, de dónde te la han tomado. En el caso de torunda puede ser nasofaringea, orofaringea o ambas. Y en el caso de la sangre es muy importante diferenciar si ha sido en el brazo o ha sido en el dedo, ya que en el caso de la torunda nos da igual que haya sido nasofaringea o orofaringea, te pueden hacer tanto una PCR como un test de antígeno, pero si te lo hacen en el brazo, te han realizado un ELISA o un CLIA, si te han sacado sangre del dedo, es un test serológico rápido. Vale, ¿qué nos han detectado en cada una de ellas? Recuerda, en la PCR y en el test de antígeno nos detectan el virus, la presencia del coronavirus en tu organismo, mientras que en un ELISA o en un test serológico te están midiendo anticuerpos, la presencia de que tu organismo ha reaccionado al virus y que has tenido en tu organismo el virus. Vale, ¿qué característica tiene cada prueba? La PCR, recordad, es muy sensible, tiene un alto coste de 4 a 6 horas y necesitamos personal especializado. En el test de antígeno es menos sensible, perdemos mucha sensibilidad, por eso es más barata y es mucho más rápida. Por otro lado, en los test indirectos tenemos el ELISA, que es muy sensible, por ello es caro y tardas de 4 a 6 horas, necesitas personal especializado, mientras que el test serológico tiene muy baja sensibilidad, pero es muy barato, muy rápido y no necesita personal especializado. ¿Qué es lo que nos indica? ¿Qué es lo que nos indicaría un positivo en PCR o en test de antígeno? Es que tienes el virus en el organismo, es decir, eres infeccioso, tienes que aislarte. Mientras que un negativo es que no tienes el virus en el organismo, aunque ya hemos visto que los negativos hay que tener cuidado, ya que si es un test de antígeno, pues no son tan sensibles.
Y en los test indirectos, en las medidas indirectas, si tenemos un positivo, aquí lo que nos está diciendo es que tu organismo se ha enfrentado al virus y que puedes tener el virus si tienes IgM, sobre todo, o lo has pasado. No que lo tengas en ese momento es necesario. Mientras que un negativo indica que tu organismo no se ha enfrentado al virus, aunque también hay que tener en cuenta que, como he comentado, los anticuerpos, la concentración de anticuerpos va descendiendo en el organismo y puede ser que lo hayas pasado hace tanto tiempo que no presentes una concentración suficiente medible en los test de anticuerpos. Pues muchas gracias